Arratsaldeon, otsailak 11 emakume eta neska zientzialarien eguna makina bat bider entzungo zenuten dagoeneko gaurko egunez, datuek erakusten dute STEAM, zientzia, teknologia eta matematiken eremuan emakumeen presentzia gizonena baino txikiagoa dela, batez ere goi mailako teknologiako industria inguruneetan. Industria tradizio handiko eskualdea da gurea, Debabarrena. Enpresek talentu kualifikatua eskatzen dute etorkizuneko proiektu eta erronkei aurre egiteko. Eta gure lurraldarentzat nahi dugun bizi-kalitatea bermatzeko. Zalantzari gabe erronka hauei aurre egiteko emakumeak behar dira. Eta beharko dira etorkizunean ere. Eta industria bera ere egokitu beharko da emakumeentzat erakargarri izateko. Maria Otamendi, DBGSako komunikazio arduraduna, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Kaixo, ongi etorri. Beharko dira emakumeak, ezta? Bai, hori da, eta menos malolako ekitaldiak aurrera eramatitugula bai garapen agentzian eta beste erakunde batzukin elkarlanean, Debabarreneko udaletxeekin, ikastetxeekin, lanbide heziketako zentroekin eta Debabarreneko STEAM emakume sariarekin. Debabarreneko STEAM emakumeen saria sortu dugu hain dela urtebete edo olako zehose, emakume zientzialeri eta teknologoi bisibilidade bat emateko. Gure BPTD Makers webgunean sortu dugu atal bat, horre zeintzuk dauden ikusi dezakezue, beraien biografia, zertan egiten duten lana, eta baita zergatik diran emakume zientzialari eta teknologoak. Zuek bertan ebai zuen burua ikusi nahiko bazenute, guri lasai idatzi, eta saiatuko gara baita ere zuen perfila bertan sartzen. Hala ere, Debabarreneko emakumean sariaz gain, STEAM bokazioekin relazionatuta beste hainbat ekimen baita ere aurrera ematitugu. Eta gaurkoan, nola ez, emakume eta neska zientzialarien nazioarteko eguna izan da, nola ez genuen ospatuko. Asko dagoiteko oraindik gurean, eta hori da azken finean gure helburua proiektu honekin. Orduan, gaurko ekitaldiaz gain, beste hainbat ekitaldi aurrera emango ditugu baita ere urte guztian zehar, eta orduan edukiko dezue baita ere gure berri, eta beste gabe gaurko mainguru bataz disfrutatu, entzun, eta kontaktuan gaude, mila esker. Eskerrik asko zuri, Maria, zure hitzegatik, azalpenegatik, mahai inguru hau antolatzeagatik eta urte osoan zehar arlo honetan egiten duzuen lanagatik, aipatu duzu STEAM emakumeen Debabarreneko sare hori, eta gaur, hain justu, eskualdeko 4 emakume ezagutuko ditugu, ezberdinak dira haien artean, badituzte partikatzen dituzte hainbat gauza ostera, Debabarrenean jaio eta hasi dira, STEAM arloko profesionala dira, eta batez ere haien lana pasioz bizi dute. Telematikoki izango ditugu gaur gurean, azkenaldian hola izaten da, gurekin izango dira Amaia Igartua kimikaria, Ane Rubio biokimikaria eta biologia molekularrean aditua, Maialen Arrieta astrofizikaria, eta Natividad García ingeniari elektronikoa. Eta bideratzaile lanetan, ni neu Lore Arakistain sektore teknologikotik .eus erakundeko marketing eta komunikazio arduraduna. Antolatzea aldera, 60 minutu hartuko ditugu emakume hauek ezagutzeko, ordubete heltzen ahaleginduko gara, hortik pasatzen ez. Eta zuen ekarpen eta galderak ere jaso nahiko genituzke, hau da, zuzeneko hau jarraitzen ari basarete, badakizue YouTube bitartez baduzuela txata, baduzuela ekarpenak eta galderak bidaltzeko aukera, utzi bertan eta ahaleginduko gara maikidei bideratzen. Eta besterik gabe, luzatu gabe, mahaikideak ezagutzera joko dugu. Amaia Igartua, arratsaldeon, Amaia Igartua, química, coordinadora de iniciativas de materiales de Techniker. ¿Qué tal estás? Bien, muchas gracias. Es un placer estar con vosotros aquí hoy y, pues dispuesta a colaborar y contestar cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias por esta invitación. Os hemos juntado a 4 mujeres de la comarca, 4 científicas de nuestro entorno. Una cosita, Amaya, ¿os conocíais entre vosotras? Sí, yo conocía a Natividad García. Ella fue compañera mía en Techniker y con ayuda de Rafa Corta, Iñaki
Goenaga crearon una startup, el Hogar Inteligente. Es una persona que aporta una gran capacidad de trabajo e ilusión en lo que hace. Es un placer coincidir con ella. Y con las demás no he tenido... Se nos entrecorta un poquito la conexión a Amaya. Vamos a ver si podemos recuperarla. Vamos a conocer, tenemos problemas con la conexión a Amaya, a ver si podemos mantenerla un poco más estable. Nos contabas que conocías a Natividad, que habéis compartido proyecto en Techniker. Vamos a conocer a Ane Rubio, una chica muy joven. Ane, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer moduz? Zer moduz, zenbat urte dituzu, Ane? 25. 25 urte eta biokimika eta biologia molekularreko gradua egin zenuen EHUn. Orain, Madrilen zaude, ezta? Osasun biologiako master amaierako lana egiten, eta lan praktikak ere egiten ari zara. Zertan ari zara? Ointxe bertan, hori, zuk esan desun bestela, masterreko praktikak nabilitzen, aurreko urtean efinitxun master osoko asignaturak, eta bigarren urte honetan, erdi honetan, nabil CENION, dala Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, bertan laborategi baten master amaierako lana egiten. Eta bitxartian Madrilen. Madrilen arropatu dugu Ane Rubio, Maialen Arrieta ezagutzera joko dugu, Maialen fizikaria eta astrofizikan doktorea da, Maialen Parisen dago, Sorbonako Unibertsitate Historikoan gaixotasun neurodegeneratiboen bioinformatikaria da. Maialen, kaixo? Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz dago Paris? Jo, oin eguzkisa atara da, baina kristo notzakin egun hauetan, eixa esan. Elur pilo egin da. Elurra egin du Parisen? Bai. Bestela, zer moduz? Ondo, oin normalidade honekin etxetikan lanian, eta produktibo izaten saiatzen, eta oso pozik hemen parte hartzeko aukera eman diguzuelako, eta hori, zenean kanpoan gauz bebai, badakagula herrixarekiko lotura hori ondiokan, eta lagundu lehik egun dana pozik gauz laguntzeko. Maialen Eibartarra da, Ane Mendarokoa, Natividad García geratzen zaigu ezagutzeko, ingeniera elektronika, fundadora y CEO de Nada Consulting. Nati, arratsaldeon. Arratsaldeon. Encantada de estar aquí con vosotras. Muy bien, muy bien. Y encantada de conocer a Maider y Ane, Mayalen, ¿no? Mayalen y Ane, que no las conocía. Seguro que en el futuro nos toca encontrarnos en más ocasiones. Es un placer contar con Natividad, con Maialen, con Amaya y con Ane. Debegesak eskualdeko gazteen artean egiten duen lana kontatu du lehen Mariak, eta tartean profesioen pertzepzio azterketa bat ere egin zuten, eta bertan jasotzen da nesken interesak orokorrean gaztetan, umetan, zabalagoak izaten direla mutilenak, baino gai gehiagotan dute interesa mutilek baino, eta interes sozialak nabarmentzen direla, kirola eta osasuna ondoren, mutilen artean interesak fokalizatuagoak egoten dira, kirolean eta zientza eta teknologian. Jakin nahiko nuke, zeintzu ziren zuen interesak umetan, gaztetan, zer gustatzen zitzaizuen, zer ikusten zenuten telebistan, zer irakurtzen zenuten, eta denbora librean zer egitea gustatzen zitzaizuen. Hablaba sobre el estudio de percepción realizado por Devegesa, donde se habla de los intereses de los jóvenes de la comarca. Las chicas tienen intereses más diversos, más amplios, los chicos más focalizados en deporte, ciencia y tecnología. ¿Cuáles eran vuestras aficiones de jóvenes, de pequeñas, jóvenes todavía sois, sobre todo Mayalen y Ane? ¿Qué os gustaba hacer? ¿Qué veíais en la tele? ¿Qué hacíais cuando salíais de la escuela? Mayalen mismamente, que es la primera que te veo en pantalla. Vale. Neri asko, oindokan gustatzen jata irakurtzia, nire zera, denbora librian gustatzen jatan asko irakurtzia, eta, nik pasonean nire haurtzarua flauta jotzen, solfeora juten, eta batez be musika eskolan barruan. Horan, kirola bai gustatzen jaten eta bai itxenean, baina esan zeo zer zentrala sana. Gero ja nagusizagoa izan nintzanean, ingleseko klasiak hasi nintzen hartzen, baina batez benik esango neban musika
eta irakurtzia. Eta telebistan, dakat rekuerdo oso ona dragoi bola, txikitan ikusten eban dragoi bola, eta amak ez estan lagatzen ikusten dragoi bola, esaten zelan oso kontua zala. Eta orduan, dakat hori fijazinua dragoi bola txikitan nekala buruan guti. Nati, ¿cómo recuerdas tú? ¿Cuáles eran tus aficiones? Bueno, yo era una niña muy movida, muy movida. Yo creo que casi hiperactiva, ¿no? Paraba quieta, estaba todo el día en la calle, vivía en un caserío y todo el día en la calle y, pues no sé, construyendo cosas con pedazos de madera, clavando puntas, no sé, me refiero, era muy movida, ¿no? O sea que sí que me han gustado las construcciones. No he sido mucho de muñecas, la verdad, no he sido mucho de muñecas. Deporte, pues supongo que el moverme de un lado para otro haría deporte. Conscientemente, desde luego, no lo hacía, ¿no? Pero inconscientemente supongo que sí. La construcción ya estaba ahí. Sí, había algo. Y ahí había algo, hay que indagar porque ahí había algo. Muy curioso, muy curioso. Muy curiosa. Maya, no sé si compartes alguna de estas aficiones que comentaban Mayalen y Nati. Activa el micro, por favor, Amaya. Vamos de mientras con Ane. Ane. Ba, nire kasuan, Maialenekin konpartitu duten, jarduera bat izango zen, musika eskolan bai nahiko ordu sartutakoa naizela, eta, bertan nik jotzen nuan txistua, baina gehiago gustatu jatan abestia. Gero txikitatik bai jun izan naiz dantza eskolara, baleta itxera, gero kirolak bai bastante gustatu izan jataz gehiago txikitan, hau da, lehen hezkuntzan, gero ja DBH-en, ja gehiago laganuan, baina gure adinean, neskak eta mutilak ibiltzen ginen, bai, patixuan, futbolian, edo danadalakuan, askotan, asteburutan, bizikletan, eta hola, bai asko. Eta alde horretatik nik uste, nahiko interesa balak, ez, zuk esatezun bezala, gaur egungo neska dituzten bezala. ¿Podemos escuchar ya a Maya? Pues sí, también me gustaba muchísimo el ballet, el baile vasco, también la música, estudié piano y me gustaba mucho el piano, la verdad, me parece muy relajante. Y bueno, así de pequeña tengo un recuerdo de que me regalaron un juego de química y que me encantó, la verdad. Y me pareció que era muy similar a la cocina, pero que tenía muchas más posibilidades. ¿Y ahí es cuando decidiste que querías estudiar química? Bueno, el caso es que me gustó. Me pasaba muy bien con el juego de química porque tenía muchas como recetitas muy simples. Por ejemplo, una hacer caramelo, pero bueno, otras más complicadas, pero empezabas de unas y otras y la verdad es que nos juntábamos las amigas y bueno, nos pasábamos genial haciendo comiditas. ¿Cuándo decidiste qué querías estudiar? ¿Fue una decisión, a veces ahí se toma la decisión porque hay que decir algo, o lo tenías ya claro años antes? Bueno, la verdad se ha dicho que la decisión la tomé en COU. Primero me gustaba arquitectura, pero luego pensé que la biología o la química era lo que más me iba y en COU pues me decidí por hacer químicas. Sí, tenía también cerca, me gustaba la farmacia también, pero tenía que ir a Pamplona y químicas tenía en San Sebastián y en Bilbao y bueno, empecé en San Sebastián y luego terminé en Bilbao. ¿Cuándo dijo Nati, cuándo decidiste tú que ingeniera? Ingeniera mucho más adelante. O sea, yo sí que, como anécdota, yo decidí con 13 años hacer electrónica, pero a nivel de formación profesional. Tenía 3 hermanas mayores que habían hecho BUP y COU y no habían hecho carrera, con lo cual yo con mis 13 años y pequeñita, supongo que sería, no sé, dije, ¿para qué quiero yo hacer una carrera? ¿No? Si luego, para estudiar BUP y COU y si luego no voy a hacer carrera, ¿no? Bueno, pues tenía mucha curiosidad por la electrónica, entonces empezaban a ver los vídeos y las cámaras y cosas. No sabía cómo funcionaba aquello y tenía interés por conocer, y hice formación profesional en electrónica y de ahí fui a hacer ingeniería, con lo cual los caminos son inescrutables, ¿no?
yo creo que las decisiones tan tempranas son difíciles y más cuando fueron, como en mi caso, pues contrarias a lo que se esperaba, ¿no? Se esperaba que hiciera COU, que era BUP, no debía ser mala estudiante porque todos mis profesores me decían que tirar hacia allí, pero bueno, pues hay otros caminos también para llegar a donde quieres, ¿no? Maialen, zure kasuan? Nire kasuan nik fizikako klase bat jaso neban, uste dute DBH ez dakit 3 edo 4. mailan, eta superargi izan neban, momentu horretatikan, nik nahi nebala oso interesantea iruditzen jatan, ze kontzeptu jorratzen zidan, eta bebai, zailtasun horrek edo ez dakit, erakartzen ninduen, reto moduan hartze horrek, eta nik oso argi izan gaztetatik. Lehen, Ane, zuk ere bai? Ba, nik egisa esan ez, nik erabakisa hartu nuan bigarren batxilergoan, bastakit, bigarren trimestrian edo, ja erabaki bia zanean. Nestremis. Bai, nik DBH-en, betidan nik ustatu izan jataz asko gaixotasunak, nundikan sortzezian, baina nak izan nundikan jo, ez? Eta akordatzen naiz, junitzala, orientatzaileak endakasun bilera tipikora, ez? Erabakitzeko, ze karrera aukerau, eta egisa esan, ordura arte, enak izan biokimika karrera zizitzen zanik ere ez. Osea, banak izan, ez, laborategi izan ikerkuntzan ibilera zinala, baina ez nundikan... Osea, ez ziaten aurkeztu biokimika karrera bezala eta aukera bezala ordura arte. Orduan erabaki nuan, igual gaixotasunak beste ikuspuntu batetik eta maila molekular batetik ezagutzeko, biokimika aukera hona zala. Eta gizarteari esker hartu zenduen erabakisa? Uste zara, lehenengo pertsona entzuten dutena, que realmente le ha servido de algo orientatzailean gana joatia. A ber, egisa da, ja nire klasian hasi zala jendia esaten, nik igual biokimika, eta gero nire klasetik, batxiergotik, lehenengo mailara biokimika ikastera, biokimika eta bioteknora junginan 4 pertsona. Osea, nire batxierko klasetik 4 pertsona junginan karrerako lehenengo mailan batera. Eta ez dakit igual egon zan hor moda bat, ez dakit ze, baina, bai. Osea, egisa da igual lehenotik anazibia dela, DBH, bigarren hezkuntzan gehixen batez, presentatzen aukera dauan, karreterako, eta hori dana. Eta bai, Osasun arloko interesak aipatu dozu zane, biokimika ikasi zenduan, bide horrek, hainbat lekutara eraman zaitzak, ez? Eta justu orain zu, osasun arloan ari zara praktikak egiten, ez da? Bai, hori da. Lehen esaten bezala, minbizi izan zentro baten lanian, eta justo nire laborategi izan gabizi, nire laborategi izan beste kantzer batzuen inguruan aztertzen da, baina nire proiektua zentratzen da melanoman. Eta, hor gabiz ulertzen ze mekanismo molekularrek eraman alduan melanomak metastasisa sortzera, eta hori egisa da asko interesatu jatan gai badala. Osea, nahiko kompetitiboa da mundu hau, baina, hor gabiz. Eta baintxe berdan, praktikak bertan itxeko aukera eukitza oso posik. Unibertsitate arloan Maialen eta Ane, Amaia y Natividad, vosotras estáis en el entorno empresarial, en la industria. ¿Cuál es vuestro trabajo? ¿Cómo es vuestro día a día, Amaia? Voy a mirar si está... Sí. Nuestro día a día, pues en realidad es trabajar en diferentes proyectos, iniciativas. A mí me toca coordinar iniciativas de materiales dentro de Techniker. Entonces, pues importa mucho analizar cuáles son las necesidades de las empresas, las capacidades tecnológicas de Techniker, cómo hacer esta interfase entre estas dos, entre la demanda y la oferta de cara a generar nuevos proyectos, también publicar resultados científicos o potentar y luego también me toca coordinar la secretaría de la plataforma de
Europea de Materiales EUMAT y estudiamos la estrategia de investigación de materiales en Europa y bueno, pues ahí sí toca canalizar estas tecnologías y tendencias en la investigación de los materiales y concretamente pues en un futuro el reciclaje de los materiales será una tendencia muy importante porque no va a haber materiales para producir los nuevos productos del futuro. Entonces tendremos que empezar a reciclar más y más. Entiendo, Amaya, que en tu puesto, tanto como el conocimiento, necesitarás de habilidades gestoras, ¿verdad? Bueno, en gestión de proyectos estamos muy preparados porque llevamos mucho tiempo trabajando en ello, pero sí, al final tienes trabajar con muchas personas y bueno, todas las en gestión, en comunicación y luego en transferencia a las empresas también, en marketing, todo te ayuda. Empresa es el ámbito de Nati, que además de ingeniera, como decíamos, es también emprendedora. Bueno, Amaya en la presentación ya daba unas pistas, ¿no?, del perfil emprendedor de Nati. Sí, sí, hemos sido compañeras muchos años, Amaya y yo, en Techniker, ¿no? La verdad es que yo desde una fase bastante temprana yo orienté la profesión más hacia el ámbito de la gestión, ¿no? Es decir, estuve en investigación un año en el extranjero y 4 o 5 en Techniker y el resto de años ha sido en dirección de empresas de base tecnológica. Entonces, sí, sigo en el mundo de la gestión, en este caso, desde el punto de vista de la innovación, de la digitalización de las empresas y, por tanto, mi día a día es estar muy cerca de las necesidades del mercado y ayudarles a hacer esa transición digital o a innovar en tanto en modelos de negocio como en tener una mayor cercanía a estas necesidades que cada vez cambian más en el mercado, ¿no? Y es que las carreras a veces se cruzan, toman caminos diferentes. Yo tengo la sensación de que, por ejemplo, cuando yo era cría o yo era joven, me parecía que las ciencias y las letras eran dos mundos muy diferentes. Yo estudié periodismo en aquel momento, empecé a trabajar en radio, pero bueno, enseguida empecé a dedicarme a la divulgación de la ciencia en el UIAR, luego di el salto a Punto Eus, una empresa tecnológica, y ahora no veo esa línea que separa la ciencia y la tecnología y las letras. ¿Creéis que son mundos que tienen más cosas en común o que es un solo mundo, o cómo lo veías de jóvenes y cómo lo veis ahora? Bueno, nik uste dut, ni hasi naiz. Nik uste dut bai dauzela geroz eta marra hori bai dauzela difuminatzen eta ez bakarrik adibidez zientziaren eta letren arteko lehen nik bai gaztetan beba izanen, tu ciencias o letras, ez? Baina igual ja dakasunian esperientzia gehiago ikusten duzu azkenean ez dala hainbesteko diferentzia batan eta bestien artean baizik eta norberak ditun kapazitatea zure formazioan bidez, zure esperientziaren bidez, eta azkenean basu moduan, ikasi leikezu zeo zer eta amaitu leikezu zure kompetentzia horiei esker, beste, inoiz gaztetan esango zendun, inoiz zendun esango horri ingo zenula lan, ez? Eta niretzako hori oso politxa da azkenean bebai. Ze gazte asko, nik uste dut, dakatela hori kriston du da, zer ikasi, uste dutelako, pasako dituztela, urrengo 50 urtiak horretan lanian, ez? Eta hori da agian, horrek emoten detzun beldurrak, esaten entzun ez dut ingo hau, ez nago oso ziur, eta azkenian ez daka zertan izan hilala biziko erabaki bat. Azkenian, behitzu, ikasten dozu ingenieritza bat, ikasten dozu kimika bat, eta maitzen dozu gestiñoan. Pilo bat bide dauz, eta behintzat ikasi gustatzen jatzuna, eta gero ikusiko dozu nola baten zaitxun bizitzak, ez? Nire ustez hori da importantiena. Vale, ni creo que usted... Bueno, perdona. No, Ane. Vale, gracias.
nik ere berdina uste dut, eta uste dut hori asko etortzen dela ez, hasieratik sartzen dutelako ez, hezkuntzan bidez, bueno, ciencias edo letras. Nik uste dut oain, ez dakit seguro, batek baldin badaki zuzentzia, baina uste dut oain bai mate dutela aukera, ez, igual, aukeratzeko, igual, mate zientifiko eta gero, ez dakit, ekonomia. Ez, porque adibidez, ade bat ikasi behar duan pertsona batek, igual mate zientifikoa ondo datorkio eta ekonomia ere bihar du. Baina lehen, adibidez, nik itxen duanean batxillerra, aukeratu genuen mate zientifiko, fisika, marrazketa, eta hori, gero, igual bizitzan ondorri jatu zen beste gauza batzuk, ezin dituzu eman. Orduan, hori. Flexibilidade hori oso ondo da, ni ados nauz zurekin be bai, eskenian flexibilidade hori, gaztetatik baldin badakazu, askoz hobeto. Claro, eta bizitzarako bai. Bai. Sí, al final es que hay que mirar todo con una visión como más sistémica, ¿no? Más holística. Entonces, si estás en una vertical, yo creo que será que yo soy muy curiosa o no creo que sea así, ¿no? Yo creo que la riqueza te la da el tener mayor conocimiento y poder hacer conexiones, ¿no? Entonces, está muy bien tener una T de conocimiento muy profunda en algún ámbito, pero tienes que ampliar también la parte de arriba de la T y tener conocimientos en otros ámbitos, ¿no? Entonces, a nivel empresa, desde luego, es una maravilla porque te permite entrar y conocer desde el mundo de las personas la psicología que hace falta en tema de la gestión de ese elemento tan complejo que somos todos nosotros, y luego pues hay ámbitos tecnológicos, marketing, comercial, ¿no? Que también hay que hacerlo y todos lo hacemos en nuestro nivel, ¿no? Me encanta el plano que tiene Amaia porque pasa muchísima gente por detrás y también rompe estereotipos, ¿no? Porque mucha gente se imagina que un científico, sobre todo en el entorno universitario, es algo así como un personaje de Big Bang Theory, ¿verdad? Y vemos que en el perfil de Amaia, que nada más allá de la realidad, ¿cuánta gente trabajáis en técnica? ¿Trabajáis en equipo? Entiendo. Sí, trabajamos 300 personas y bueno, pues tenemos la suerte de poder estar trabajando todos también en tiempos de COVID en la sala. Tenemos una sala en la que cabemos unas 250 personas. Es muy grande, muy alta y la verdad es que no hay ruido. Tenemos salas, yo estoy en una de ellas, en las cuales organizamos teleconferencias. Es un ambiente de trabajo muy agradable. Porque por una parte tienes tu independencia, estamos separados en mesas amplias con una separación de aproximadamente 2 metros y tenemos ahora con el COVID como unos cristales, que no son cristales, son como un metacrilato que nos separa unos de otros. Y bueno, tenemos la obligación de utilizar mascarillas. Yo de hecho me he quitado ahora mismo para que me entendáis mejor, pero bueno, aquí estoy con mi mascarilla y eso, todos estamos utilizando mascarillas y bueno, pues la verdad es que nos estábamos arreglando bien. Y la ventaja que tiene, porque antes estábamos en otro edificio un poco más pequeño, en el centro de Eibar, y ahora que estamos aquí, una de las ventajas es que al estar las diferentes unidades en la misma sala, es como si es mucho más fácil colaborar con todos. Luego tenemos los laboratorios que están situados en otros pisos, pero es como si enseguida pudieras ver si está la persona y además de comunicarte con correo electrónico, pues siempre es, vamos a decir, como que vives más la interacción con otras unidades. Antes los proyectos eran o de una unidad o de otra, pero ahora continuamente los proyectos combinan las tecnologías tanto de fabricación de materiales como construcción de dispositivos, como de procesos de fabricación o de ingeniería de la comunicación. Entonces, es más fácil construir proyectos interdisciplinares con esta, vamos a decir, con este tipo de medio ambiente o comunicación. Bai, Aleniane, zuek unibertsitatearen ekosistema horretan zaudete, oso ekosistema interesgarria eta erakargarria izan daiteke, jendea ezagutzeko, bidaiatzeko, proiektu ezberdinetan lan egiteko, agian ez dira garairik onenak, baina nolakoa da unibertsitatean lan edo ikasteko giro hori behin karrera amaitu ostean, ez? Ez da horren beste jende agian karrera amaitu ostean ere mundu horretan jarraitzen duena.
Gane hasizu. Vale. Bueno, nik egia esan, hondikan ikaslia naizenez, bai segitzen dut unibertsitateko garai horretan, eta oin, masterreko jendiakin nao, eta bestela, laborategikoekin. Egia da, hasiera baten, aurreko urtean Madrilera jaunitzanean, bai, ezagutu nola jende berrixa, bidaia balizanuan, pixkat, plan nahiko sozialakin, eta, guain situazio honekin, saiatze gea, eta gero aparte bai bizi naiz gazte jendiakin pixuan, orduan handikan mantentzen dugu unibertsitario bizitza hori. Baina hori, situazio honetan aldan neurrixan. Lagatzen digutena. Nik nire esperientzian niri bai tesisia hitziak, niri, albidutu desta bidaiatzia, nik bidaiatu ez nebana tesisia hasi baino horretik. Baino lehen, ineban tesisia kolaborazio oso internazional baten barruan, eta orduan bilera asko inbiaztian, bilera asko itzen genitzune ordenagailuan bidez, COVID baino lehen bebai, baina baitzen ziazela, 6 hilabetero eta 4 hilabetero bilera presentzialak. Eta instituto eta universitate desberdinak zeuazen sartuta kolaborazio horretan, bilera bat zan Alemanian, bestia zan Sudafrikan, bestia zan ez dakin nun. Eta gero beti ataratzen dozuz pare bat egun edo, geratzeko asteburua edo holan, eta bai, ni, albertatikan oso pozik tesisiak emon zestazen aukeren gatik. Oin egizia esan, anek esaten da moduan, ez da kaseri ikusirik, baina, bueltatuko gara horretara, bai. Doktore tesia aipatu duzu, Maialen, bada pertzepzio bat zientzia eta teknologia ikasi eta hor lan egiteko, oso argia, oso langilea, oso jakintxu izan behar dela. Existe la percepción de que para trabajar en ciencia y tecnología hay que ser brillante, muy trabajador. ¿Es para tanto o también hay de todo? Bueno, hemen, hau esaten da benian, hau asko entzuten dozu gero, bai, gainera. Eta nire ustez ez da jakintxoa izatea garriz izatea, inteligentzia mota diferentziak dauz. Eta azkenian, fizika itzen daben batek edo mate itzen daben batek eukiko dau inteligentzia motetako bat, hobeto tuneaute, ezagizu, edo hori izango da bere interesa. Baina dantzari profesional batek, lan asko inbia dago, ez? Ez dakit, hori, margolari batek bai, berian lan asko inbia dago. Azkenian, nire ustez ez da inbeste zer dakasun de base, hori beti izaten da, ez? Da, euneko bata da genioa eta 99% da lana. Orduan, igual du itzen dozun lan fontanero moduan edo zientzialari moduan, azkenian, zure lana ondo nahi baldin badozuen, paso bidozuz orduak eta jarri bidozu dana. Ez da ze dakasun aldez aurretik, baizik eta zezoia zen garatzen bebai eta zuk hori jartzen detzasun azkenean. Guztizados. Ez dago zer gehitzeko. No es exclusivo de la ciencia y la tecnología. Si quieres hacer bien algo en algún ámbito, pues tienes que ser bueno en ese ámbito y esforzarte en ese ámbito. Y lo que ha comentado Maialen, ¿no? Pues tienes que tener la inteligencia apropiada para ese hábito. Si seguimos repitiendo que las asignaturas de ciencia son más difíciles que las otras, pues difícilmente vamos a reconducir ahí a las personas, ¿no? Yo tengo 2 hijas, una ahora mismo de 15 años y otra de 19, han iniciado la carrera este año. Y si he insistido en algo durante su formación previa a la elección de la carrera, es que si una asignatura, por lo que sea, se le cruzaba, le decía, a ver, tú no eres mala en esta asignatura. Si hace falta nos ponemos hasta que saques un 10 en la asignatura. Luego ya verás si quieres ir por ahí o no quieres ir por ahí. Pero al final acabamos siendo malos en lo que inconscientemente, no sé si nos dicen o encontramos refuerzo negativo en que no valemos para ello, ¿no? Pero mi hija está estudiando psicología, no le gustaban las matemáticas nada, pero hasta que no sacamos 10 en matemáticas no paramos. O 10 y luego ya elige lo que tú quieras, pero no es porque no sepas matemáticas, ¿vale? Estudios dicen que la autopercepción de las chicas jóvenes es menor que la de los chicos, ¿no? Siendo muy capaces, con muy buenas notas, se sienten que son menos inteligentes que los hombres desde muy, muy niñas. Las chicas son capaces de estudiar ciencia, tecnología y trabajar en ello. Bai, absolutamente. Baina hor dator gizarteak saltzen dizuna, ez da, txikitatik, horri da eredu heteropatriarkala, absolutamente. Eta zuri askotan esaten baldin badizute, hau ezin dozuen, ez da,
beste gauza bat topatu, azkenean, ez zara joango sistemaren aurka, ez? Esaten duzu, igual esaten badez, arrazoi batengatik izango da. Eta hori dia, iniziatiba hauekin apurtu bia zen aurre iritziak. Bai, hori da, eta nahiz eta ez inorrek esan zuri, ez dezula balixo hortarako, baina ikusten baldin badezu, gizonezkoak diala gehien bat, arlo baten daudenak edo adibidez, goi mailako karguetan tala dauzenak, inoiz ez dezu aspiratuen, izatea jefa de no seke. Bai. Badaude hor bi pauso. Sí, la mayoría de las creencias limitantes las creamos nosotros en el entorno familiar desde pequeños. No somos conscientes, pero las creamos nosotros. Creo que hemos recuperado a Maya. ¿No? Sí. Sí, ya estoy aquí de nuevo. Estás aquí. Vale, te quiero pedir que muevas un poco la cámara porque solo vemos un hombro tuyo y la puerta de Techniker. Vale, mejor, es que ricasco, Amaya. Estábamos hablando de autopercepción de mujeres que a veces no se creen tan capaces de estudiar ciencia y tecnología como los hombres, pero que sí lo son, ¿no? Y sois prueba de ello, de que, y bueno, tú tendrás hay un equipo muy amplio que seguro que las mujeres trabajan perfectamente, ¿verdad? Pues yo sí, y creo que sí. Yo creo que el nivel profesional y de adaptación de la mujer es muy grande. La mujer en general tiene una capacidad multifuncional y bueno, pues para mí el reto está en que no tanto en la capacidad, que ya, bueno, si has estudiado una carrera o si ya demuestras que tienes una capacidad, pero la diferenciación es más en la actitud. Quiero decir que si tú muestras o si te gusta mucho lo que estás haciendo, entonces es mucho más fácil que tengas una actitud positiva hacia el trabajo que estás haciendo, entonces en realidad estás disfrutando y el tiempo no pasa. Entonces, para mí el reto es seleccionar aquella carrera que te gusta, bueno, carrera o aquellas actividades que tú disfrutas más con ellas porque te van a hacer sacar más provecho de aquello que haces, porque lo vas a hacer a gusto y el tiempo no va a pasar. Antes de continuar hablando, quiero recordar a quienes nos siguen desde casa, vía YouTube, desde la calle, desde el autobús, que tienen el chat abierto en YouTube, que nos pueden contar sus experiencias, cuál es su entorno de trabajo, qué hacen, o trasladaros preguntas. Tenemos el canal abierto, nos pueden contar lo que quieran y lo traeremos aquí a esta mesa virtual que hemos montado hoy. Nati, Amaya, vosotras conocéis perfectamente lo que es la industria de la comarca de Debabarrena. No sé si es tan conocida, ¿no? Entre los jóvenes, las chicas, en la calle, ¿no? Los pabellones no tienen escaparates, ¿no? ¿Cómo es la industria de esta comarca? Bueno, pues se caracteriza pues por tener muchas empresas que fabrican bienes de equipo. Son empresas, aunque pequeñas, si las comparamos con sus competidores internacionales, es una cosa que me llama mucho la atención. He conocido cantidad de empresas de nuestro entorno que son las segundas o las terceras en un sector en el que la siguiente empresa, es decir, la empresa que lo supere, es 10 o 20 veces más grande. O sea, tenemos una capacidad de hacer muchísimo con un tamaño muy reducido espectacular, ¿no? Y ahí cerquita donde estáis en Devegesa tenéis unos cuantos ejemplos, ¿no? De empresas industriales. Sí que destacamos más por la fabricación de bienes de equipo, pues ya sabéis, ¿no? Pues máquina, herramienta y demás, pero hay una industria auxiliar potentísima que da soporte a esa generación de máquinas de bienes de equipo y industria auxiliar para automoción, aeronáutica. Trabajamos para todos los sectores. Lo que pasa es que, bueno, pues es difícil de entender, ¿no? Y no, la realidad es que la gente joven no conoce las industrias de alrededor. Hemos hecho algún proyecto
recientemente porque colabora con Armería Escola del Cartea y hemos hecho algún proyecto de divulgación de las empresas, acercando a los alumnos a las empresas y que puedan conocer puestos de cerca y pues en muchos casos casi no saben ni qué es lo que hacen sus padres en las empresas. O sea que sí que hay una labor muy importante de acercamiento de lo que es la labor y lo que es el trabajo, ¿no? Que nos imaginemos qué hace un tecnólogo en las empresas, qué se hace en las empresas de tecnología, ¿no? Esan dezakete zer horren inguruan? Bai. Eske iruditzen zait oso interesgarria, Nati, hori, eta Frantzian askotan egiten. Frantzian daukate ohitura, txiki-txikitatik umeak joaten dira adibidez, eurei gustatzen zaien enpresa lan batera, ez? Eta hasten dira, ez dakit, imaginatu, 12 urtekin, eta doiaz 3 egun, imagina, esaten dau, nik nahi dut ikasi ingenieritza elektronikoa, ordan, joango zan zure enpresara, eta pasatuko zituen egun batzuk ikusteko benetan nolakoa den lana, ez? Datorren urtean ez duten dozu, esan, hau ez dut nahi dut izan medikua, joango zan ospitale batera, eta itzen da ikutu, eurei interesatzen zaiena, benetan zuk esaten dozunerako, ez, ikusteko zer dauen enpresa baten barruan edo zelakoa dan lana. Eta, iniziatiba hori niri, me encantaria implantatzia Euskal Herrian zeiritzen eta, superpositiboa. Orduan, oso ondo dago olako gauzak egitea. Es muy positivo, sí. Eskoletatik, barkatu, son proyectos que se hacen para promover, sobre todo relacionados con la orientación, ¿no? Como apoyo a la orientación profesional, porque es cierto, ¿no? O sea, te dicen, no me acuerdo, Ani, lo que habías estudiado, bioquímicas o químicas, y eso qué hace alguien que estudia bioquímicas, ¿no? O sea, me refiero, es que pasar un día con alguien que ha estudiado ingeniería y que dices que no, con la ingeniería se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, si conoces 2 o 3 puestos, de hecho, el último trabajo se hizo analizando diferentes puestos de trabajo, es decir, habían estudiado todos lo mismo y dónde habían desembocado cada uno de ellos. Entonces, bueno, para ellos es muy interesante porque es muy visual y además se invitaba también a las familias que tampoco tienen muy claro qué pasa cuando estudias químicas, o sea, que tampoco te creas que... Y bueno, pues es al final acercar, ¿no? Simplificar, ¿no? Y además en el entorno cercano, ¿no? En el caso de Techniker sí que recibimos estudiantes, ahora con el COVID menos, pero sí que hemos recibido visitas de estudiantes pues para que tienen que decidir su perfil profesional y se organizan visitas guiadas. Creo que la industria que tenemos aquí es de alto nivel y luego también me gustaría agradecer al Gobierno vasco porque fomenta en el País Vasco la investigación por parte de las empresas y, bueno, pues hay medios o convocatorias que permiten colaborar y establecer proyectos conjuntos con las empresas que hacen que, bueno, pues que al final esto que estamos trabajando en investigación se puede transferir a la empresa y que la propia empresa pueda introducir capacidades y tecnologías que si no llega a ser por estos, vamos a decir, por este lubricante, yo diría que es la financiación de proyectos de investigación con las empresas, pues no sería posible. Y bueno, pues en realidad la empresa es la que más conoce de su producto o proceso, pero lo que como centro tecnológico podemos aportar es conocimientos horizontales que pues de ingeniería de producción o de superficies o de diseño de componentes electrónicos o de innovación que le permitan sacar más provecho del producto o proceso que tienen. Entonces, nunca, como centro de investigación, nunca vas a poder conocer el nivel de detalle, ni hace falta de lo que es el know-how de la empresa, pero sí ayudarle a que saque el máximo provecho de ese know-how que la empresa tiene. Y bueno, pues yo creo que no todos los sitios o lugares que tienen una industria tan importante como la nuestra, y yo creo que es algo que tenemos que cultivar y también educar en el emprendizaje.
Es decir, creo que es más fácil el trabajar para otros que crear la propia empresa, pero es importante de cara al futuro eso, incentivar a la gente joven que es muy interesante generar nuevas empresas y que lo necesitamos. Tenemos una aportación en el canal de YouTube, en el chat, Nekane Errasti de Mondragon Unibertsitatea nos cuenta que Innovaskek koordinatuta STEAM sare ekimena dago, aipatzen ari zareten hildoan, gaztei lanbida gerturatzeko jarduera ezberdinak proposatzen dute, Mariak sarreran ere aipatu digu, ez? Badagoela eskualdean ekimen hori, batez ere neskei begira, badira proiektuak ez da Inspira STEAM, nesken bokazioak sustatzeko, ez dakit, agian kanalak ere berritu behar ditugu, necesitan las empresas, los científicos, los tecnólogos, Instagram, YouTube, porque nos decía Nati que hay jóvenes que no saben lo que hacen sus padres, no saben dónde trabajan, qué horarios tienen, pero no la labor que desarrollan e incluso el valor que aportan a la sociedad. Necesitamos visibilizar eso de una forma más innovadora. Yo estoy convencida de que sí, ¿eh? O sea, si queréis hacemos una jornada de ideación para pensar cómo, no me hagáis decir cómo, pero estoy convencida de que sí, hay cosas bastante menos atractivas que nos las meten por los ojos. O sea, me refiero, ahora somos todos capaces de saber cuál es el porcentaje de COVID en sangre, de no sé qué, si el PCR vale. O sea, hay una cultura en torno al COVID tremenda porque nos llevan un año hablando de... Bueno, a vosotras que sois químicas os encantará, a los que no lo somos, pues aquí andamos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que insistiendo y haciéndolo más divertido se puede hacer que poner en valor la tecnología. Besteok zer uste duzu, Sí, yo creo que a día de hoy prácticamente todas las empresas tienen su propia web y algunas de ellas incluso cuentan con perfiles de LinkedIn para presentar las novedades de los productos. Creo que en el contexto del COVID se han generalizado las teleconferencias y herramientas digitales para comunicarse con clientes debido a la restricción de la movilidad, pero yo creo que estas herramientas también se pueden utilizar desde el punto de vista de marketing, y esta misma teleconferencia que se está organizando hoy, pues en el pasado no hubiese sido posible. Y bueno, yo creo que acerca, vamos a decir, a las empresas, a las entidades, a las universidades, al mundo real, y va a fomentar el aumento de la cultura de todos, me incluyo. Creo que no cabe duda de que, bueno, os mueve la pasión, que habéis estudiado y trabajáis en lo que os gusta, pero ¿por qué no hablar de dinero, verdad? Porque, bueno, es lo que tenemos, la industria que tenemos en la comarca, y, bueno, no cabe ninguna duda de que en la industria los salarios son mejores que en los servicios. ¿Puede ser un atractivo para las mujeres del futuro? Bueno, yo creo que sí, que hay que valorar, además de lo que es el dinero, pues otro tipo de condiciones de trabajo, como puede ser la flexibilidad horaria, la posibilidad de una reducción de jornada en un momento de tener mayores o menores a nuestro cargo. Hay muchos factores importantes que se pueden valorar en la calidad del trabajo, y no solo el dinero. Es importante, pero no es el único parámetro de valoración. Maialen, Ane, zuentzat bada interespuntu bat, ala neskei, bueno, agian ez zaien beste importa. Nik azkenean bizin biazara, ez, eta dirua dano importa zaigu, batez ben ikuste dut ez dozulako nahi sentidu esan dezagun esplotauta bezala, ez? Osea, zuk nahi dozuin lan, egoera, bueno, bakoitzak egoera egokia zer den, azkenean, amaiak esan den moduan, batek balorauko dau gehixau, flexibilidadia, bestiak dirua, baina azkenean, naiz eta remunerazioa agian ez izan diru moduan, bai da importantia zuk lana itxia, behintzat zure esfortzua baloratzen dan toki baten, ez? Balorazio hori izan leike diru moduan, flexibilitate moduan, esaten duten bezala, baina
baina azkenian, bueno, danoi gustatzen zaigu sentitzia gustora gauzela eta bueno, pues, que nos tienen en cuenta lo que valemos azkenian, ez? Maialen, zuretzako galdera bat, agian ez dugu nahikoa saldu sarreran, zer egiten duzun, bai non zauden, Parisen, Sorbona zaudela, baina galdera zuretzat, ¿en qué proyectos está trabajando Maialen en la astrofísica? No, bueno, yo, es que niko inokia, astrofísica, ni itzen dut lana neurosientzitan, ez? Horregatik, esaten eban, bueno, bokazio bai aldatu leikela, nik ikasen eban zeo zer, eta azkenean amaitzu dut, benetan nire interesak aldatu izan dira 10 urtetan, ez? Eta nik itzen dut lan oin, Huntington gaixotasun neurodegeneratiboaren inguruan ikerketa itzen. Nik itzen dut informatika, baina gaixotasunarekin lotutako datuekin. Eta atzerrira joan nintzen, Espainian ez neban, azkenean bai nik uste hori bai dela beste arazo bat, ez? Zuk itzen dozu, jarraitzen dozu bide bat, ataratzen dozu ez dakizen bat titulo bide horretan, baina nahi dozunian atara, bide horretatikan, oso zaila da, azkenean ez dakazuz diplomak, ez dakazuz papelak, eta nik uste hori bai estatu espainolan bai dela arazo bat, eta orduan niri asmoa izan zen, bueno, guazen atzerrira, guazen jarraitzera formatzen, eta ia momenturen baten Euskal Herrira bueltatzea badakagun. Eta zela izan zen salto hori astrofizikatik, oin imaginatzot bioinformatikan zazula donian? Bai, bueno, saltua izan zen 2 urteko paroia, batez be, baina niretzako izan zen beldurragatikan, ez, esaten dozu joe, baina eske nik ikasiota hau zelan aldatukot, ez, porque bai hori da saltzen diguten, azu azizara gauza bat itxen, zelan hogeita, ez dakiz ematuten itxun, 7 urtekin zoiaz emotera 180 graduko aldaketia, kurtso asko initxun nire kontu, bueno, baina hori bai baliabide asko dauz, azkenean bakoitzak garapen pertsonalerako zera horretarako, ez? Baina, esan izan erreza, baina batez nik nekalako beldurra. Baina, behin hartzen duzula erabakizia, ja, aurrera, ez? Baina, erabakizia hartzia da, zaien. Eta aukera hori eukizen nun bertan, Frantzian, ez? Ez, jo, bertzen justo COVID-an, goazen en el primer confinamiento, eta ninean begiratzen lan eskaintzak, ez? Eta atarazan hau, bidali neban kurrikuluma, eta gustau jaken, eta esan eban, jo, urrengo hilabetian badakazu basti, eta ni jo, bai. Eta Es súper interesante porque al final yo creo que lo que no tenemos es que dejar las ganas de aprender cosas nuevas, ¿no? Y seguro, yo estoy convencida que no hay otra como Maialen en lo que está haciendo ella, porque ha llegado por un camino por el que no ha llegado todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, lo mejor o peor seguro, pero igual no. Igual seguro que no, y eso es importante, ¿no? O sea, me refiero, porque las conexiones que vas a hacer tú en lo que sea que hagas vas a ser única, entonces no hay un único camino, si no seríamos todos robots, ¿no? Entonces, no es equivocación el hacer una cosa y luego virar, es aprendizaje y diferencial y ya está. O sea, que no les dé miedo. El otro día me comentaba un compañero que le preguntaba a su hijo y ahí está, ¿qué estudio? Y tal, y dice, mira, empieza por lo que quieres, no vas a parar. O sea, que empieza por lo que quieres, que no vas a parar, ¿no? Sí, yo animaría a que cada uno piense lo que le gustaría hacer y también que valore las perspectivas de trabajo que puede tener en su entorno. Es muy importante esa actitud positiva de poner ilusión y porque permite disfrutar de lo que haces y es mucho el tiempo del trabajo que dedicas y con ilusión, pues el tiempo pasa muy rápido. Entonces, primero pensar en qué te gusta, después cuál es el mercado de trabajo y al final, pues esa capacidad, flexibilidad de aprender en lo que vas necesitando en cada momento de tu vida laboral. Porque, como decía Nati, es esto de cada día estás aprendiendo. Bai, talen esaten genuna, Maialenek esate zuana, que ez 18 urtekin erabakitzu jarren ez dakize karrera ingoeten ja bizitza osorako izango dela hori ja horren kasillako zaituztela. Osea, gero probabildezu beste zehose edo hori hasi zozetan gustatzen baldin bajatzu aurrea eta bestela aldau. Claro, exactamente. Gustoko lekuan egotea garrantzitsua da, baina egun guztiak ez dira onak izaten. Zuentzako zeintzu dira momenturik, egunik, gauzarik
politenak, zoriontsu egite zaituztenak, ¿con qué disfrutáis? ¿Cuáles son los mejores momentos de vuestro trabajo? Yo cuando acabo los proyectos y consigo ver sonrisas en los clientes, o sea, yo cuando aporto valor directamente, cuando siento que aporto valor. Sí, yo creo que las mejores celebraciones son cuando te han aprobado un proyecto que has estado trabajando muchísimo tiempo para conseguir que salga bien y te lo aprueban. Entonces, esas celebraciones con los compañeros que has estado trabajando para conseguir ese objetivo, pues son muy enriquecedoras. También cuando te publican un artículo o una patente. Sí, un poco esos éxitos profesionales que si los puedes celebrar con el equipo, pues, o con las empresas que tú has trabajado para conseguir eso, pues siempre son enriquecedoras. Nik, bueno, maila txikixo bat edo, bai, beste modu baten, azkenian, laborategian zauzenean, ez, eta lortzen desunean, igual oindala betetik saiatzen izan zehose, ateatzia. Ikustezunean, bale, bai, ateatze zen. O, behintzat emaitza badakat. Ikusten dut, bueno, aurrain aldala, nahiz eta batzutan pixkat frustrantia izan alde horretatik. Bai, hori, azkenean eguneroko victoria txiki horiek oso importantea dira, porque batzutan ez ikusten argixea al final del tunel, eta zetan nabil, ez jata zebez urtetzen, eta errepente esaten dozu, bueno, bueno, gazen relatibizatzera pixkat, ez? Eta amaiak esaten zeba moduan, dau hori, alde profesional alde batetikan, eta gero bai, alde pertsonala edo, ez dakiz, eta kaso zenean bilerak, eta ez dakizen bat burbuina azten dira zenean, arazo batiko konponbidea bilatzen saiatzen, talde lan hori bai, oso importantia da, ez zela bakarrik, ez? Azkenian zara ekipo baten parte, eta hori bai, nik uste dute pertsonalki asko betetzen dizula. Maialen, Ane, nos dicen en el chat que necesitamos vuestros talentos. ¿Qué necesitáis para volver a casa? Pues... Bueno, déjalas que vivan la experiencia, que van a venir enriquecidas, déjalas que vean. Ni momentu posik nago, baina atzerrixan, ja bigarren aldizia da atzerrixan, hemen Parisen, eta badaka, apreziatzen dozu kanpoan zezela, eta gero herriro zeia zenian, apreziatzen dozu orduan geixo, gero ez eta geixo, ez? Baina, zebia da, ez dakit, zientzian inbertitzen jarraitzia, hori hasteko. Hori ez moztia, eta baldintza honak eskaintzen, ikuste dut Euskal Herrian baldintza honak eskaintzen dira, zela, baina hori, lanpostuak zabaltzia, investigazio zentruek, tekniker modoko investigazio zentruek hor jarraitzia, pixkat bide honetan jarraitzia, ez ezkenian. Ez dut bide honean gauzela, nire iritziz behintzat. Han ez dakiz izango dozun, baina. Bai, nire ustetan berdina. Hori da, nik gointxe bertan egisa esan bai, hori masterra bukadut eta ez dakat intentu bueltatzeko. Baina, etorkizun baten, bai guztoko jaten Euskal Herrian lana itxia, eta lana baldin badago, karo baiet. Bai. Agindu dugu ordubeteko tartartuko genuela, luzeago ere egongo ginateke, baina ordubetea joan zaigu. Azken interbentzio txiki bat eskatuko nizuek bakoitzari, gaur emakume eta neska zientzialarien eguna ospatzen dugu. Emakumei ez, neskei, ze mezu neska gazteei, amaitzeko ze mezu bialiko zenirieketen neskei, eta zergatik ez, haien gurasoi ere, ez? Esan duzue etxeko giroa garrantzitsua dela. Para finalizar, ¿qué mensaje trasladaríais a las chicas jóvenes y a sus familias? Bueno, ni hasiko naiz. Nik uste importantiena dela norbeangan sinistia eta pentsatzea bai balixo alduala nahi duana itxeko, ez? Ez pentsatzea gutxio izango dela mutil batek berdina inda ez jakolako berdin balorauko. Eta hori, igual emate oso ideia idealizagoa dela, baina benetan sinisten baldin badezu, aurrea itxeko eta
probatu den ikasten dela. Hori da, eta zientzia eta teknologiak ez dakatela ez adinik, ez sexurik, ez motivazioa dauen bitxartian eta zuk esaten dozu zene gogo eta intentzio hori dauen bitxartian, aurrera egin, eta hori, saiatu zeitzez. Ezin badozu, ezingo dozu, baina behintzat saiatu. Yo quizás les diría que tanto a los padres como a las hijas que cada una tiene algo especial, que lo complicado es buscarlo, es como desenterrarlo, pero está ahí. Entonces, que no paren de buscar qué es lo que les gusta, que no se corten por nada y a los padres que tengan confianza. O sea, me refiero que si la hija quiere tirar por ahí, que la apoyen y que nunca le limiten, ¿no? Le limiten, o sea, no... todos tenemos algo especial y lo que cuesta a lo largo de la vida es descubrir. Sí, yo creo que en ese sentido yo tuve la oportunidad, me llevaron los AITAS a hacer un test y creo que es muy útil para cuando estás dudando o dar un paso importante en tu vida, pues hacer un test y ver un poco cuáles son tus inclinaciones. Tú sabes lo que te gusta y lo que no, pero el que otro te diga lo que, vamos a decir, cuáles son tus tendencias, siempre es un punto a favor y te facilita la selección. Entonces, pues eso. Y que el aprendizaje no se termina nunca, es decir, ni vas a poder aprender todo lo que vas a necesitar en el momento del estudio. En realidad, la carrera o los estudios lo que te permiten es enseñar el método de aprender a buscar información de todo aquello que tú necesitas. Y a partir de ahí, en la labor profesional que vas desempeñando, vas rescatando aquella información que tú necesitas desarrollar en aquel momento. Entonces, no nos tiene que dar miedo a que tengamos que saber todo, no. Tenemos que aprender a aprender. Y yo creo que ese sería el mensaje y que la universidad actualmente está muy bien preparada y que la mujer no tiene límites. O sea que no hay que pensar que por ser mujer vas a tener más límites que un hombre, no. Los límites los ponemos nosotros, no los demás. Maialen Arrieta, Ane Rubio, Natividad García, Maile Gartua gaur zuen eguna da, emakume zientzialarien eguna da, zorionak, eta eskerrik asko egun honetan gaur gurekin egoteagatik. Urren arte. Eskerrik asko. Eta eskerrik asko etxetik zuzenan jarraitu gaituzuen guztioi, zuzenan jarraitu gaituzue, baina eskegita ere geratuko da gaurko mahai inguru hau, aurrerago ikusi nahi baduzue, ospatu zuek ere gaurko eguna, eta eskerrik asko guztioi.